O acercar un poco el... No, no sé, está como un color medio extraño, ¿no? ¿Pues? ¿Es el de aquí? Sí. Ah, sí se ve. Entonces aquí estaba entrando en... ¿Así está o qué? Sí, que se ve medio... Ahí va, sí. Me están haciendo falso. Que a Ya. veces se ve verde, que a veces se ve así. No sé, a veces se ve bien. Tiene unas cianobacterias por ahí. Cianobacterias. Algas y todo eso. Además, unas cosas, antes de empezar, unas cosas generales. Esta materia, no sé, de hecho, no sé si me faltan algunos. Bueno, por eso pasé la lista. Esta materia de introducción a la biotecnología, ahorita les voy a pasar como una lista, son muchos temas. El objetivo de esta clase es como dar un panorama muy general de la biotecnología, pero en alimentos, en agricultura, en medicina, en todos los temas que toquen la biotecnología. Entonces, realmente no vamos a hacer que un examen sobre lo que les voy a platicar yo y los demás que van a intervenir en esta clase. Realmente lo que les voy a dar es muy importante que vengan a la clase, ese es el punto clave que les quiero decir. De hecho, las asistencias van a contar en la calificación final. Y bueno, a veces yo salgo mucho, pero van a ver, ahorita les voy a pasar una lista, realmente cada tema lo va a tratar un investigador diferente. Yo de repente voy a volver a aparecer por ahí en algunos temas, pero van a conocer a varios investigadores de CIATES que cada uno va a dar un tema relacionado más con su especialidad. Entonces las clases van a ser siempre aquí, de 2 a 4:30, de hecho hoy seguramente va a ser más corta, pero es como la introducción. Y una pregunta que me pueden hacer es cómo entonces se van a calificar para esta materia. Lo que estamos haciendo desde casi el inicio de esta materia es, yo les voy a encargar, lo que van a hacer ustedes es presentar unos artículos relacionados obviamente con el tema. Lo que sí les pido por favor es que desde ahorita vayan a buscar qué van a presentar y me buscan para ver si sí o no aplica. Entonces, ahí está como muy abierto. Lo que a mí me importa mucho es que realmente ustedes escogen un tema, bueno, puede ser de su tesis o no, mejor que no sea de su tesis, pero si quieren algo de su tesis, puede ser de su tesis. Lo importante es que lo presenten ante todo el mundo y que sea algo interesante para todos, que hagan una presentación realmente atractiva y trabajen obviamente en la presentación en PowerPoint, así bien hecho. Pueden escoger un artículo, 2 o 3 artículos del mismo tema para los trabajos, lo que ustedes gusten, pero traten de hacer algo realmente que pueda interesar hacia un público en general sobre el tema de la biotecnología. Pero alguien le puede hablar algo sobre plantas, sobre farmacia, sobre lo que gusten el tema, sea así de la biotecnología. Hacer una presentación de 20 minutos, bien, a ver, eso lo voy a recalcar bien porque el año pasado nada más una persona hizo una presentación de 20 minutos, todos los demás hicieron de menos, de 10, de 6, de 15. Entonces, empiecen también, este es algo importante finalmente en su formación, si es una presentación de 20 minutos, tiene que ser 20 minutos, no son 15 ni son 30, son 20. Entonces, tratan también de empezar a medir cuando hacen una presentación de PowerPoint, ¿cuánto tiempo se van a tardar en presentar algo? También traten que sea una presentación amena, de repente ahí nada más escaneaba así plastas de un artículo, no, traten, realmente tomen su tiempo, no hagan esa presentación como 5 días antes del examen, por eso se los digo ahorita. Empiecen a trabajarlo desde antes, para que realmente se vea una presentación bien hecha, en donde el artículo lo tienen, o los artículos los tienen perfectamente bien asimilados, conocen bien el contenido y son capaces de transmitir un mensaje a los demás, de los alumnos. La calificación va a ser tanto sobre forma, fondo y también yo voy a calificarlos en función de las preguntas que hacen. Entonces también los que van a hacer al público de alguna manera se van a calificar porque tienen que preguntar y participar en la presentación de sus compañeros y ese también va a ser un factor importante de su calificación. Entonces, vayan pensando, otra vez insisto, no lo dejen hasta el último, porque al último se les van a acumular varios exámenes y lo van a hacer así muy rápido. Lo pueden hacer desde ahorita, realmente no necesitan de la clase, ¿sí? Pueden empezar a ver así un tema que les interesa y lo quieren comentar.
Bueno, aquí están algunos de los posibles, todavía no termino de armar el programa. Bueno, la semana pasada tuve que cancelar en la clase porque tenía, de repente me convocaba una reunión urgente y no tuve chance de cambiar las cosas. Pero lo que creo que vamos a tratar de hacer más bien siempre es dejarlo a esta hora. Si acaso faltan demasiados, ahí tenemos que proponer otro día. El problema es quién viene de allá de normalistas. Hay algunos de normalistas. Entonces, bueno, sobre todo para ustedes, que el transporte, bueno, va a haber transporte, todavía esperemos ya pronto. Entonces, ahí después van a poder venir con un camión de IST, pero si acaso hay contratiempos, yo trataré de avisarles pues, lo más pronto posible, ¿no? Aquí hay algunos de los temas. Bueno, la introducción que a la vez pasada realmente la vamos a juntar con este mismo. Van a ver temas relacionados a biotecnología en alimentos, algo con microorganismos, toda la parte. Bueno, ahí está como biotecnología molecular. Yo estoy preparando ahorita otro material. Seguramente ustedes han escuchado hablar de lo que ahorita como muy de moda se llama biología sintética, que al final también es biotecnología. Entonces yo pensaba más bien antes daba como técnicas de biología molecular, pero más bien yo creo que me voy a brincar y le voy a dar una parte sobre biología sintética, porque creo que es algo importante, es algo que viene ya muy fuerte, y creo que es importante saber de qué se trata exactamente. Van a ver algo de vegetal, hay también toda la parte de bioenergía, la parte biofarmacéutica. También voy a ver, Alejandra Navarro es, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, trabaja en CETER y es especialista de propiedad intelectual. Este también es un tema muy interesante en biotecnología, porque es algo clave realmente, pues, todos los trabajos que se hacen descubren incluso en sus tesis cosas importantes. Siempre hay la disyuntiva de decir, pues se publica o se patenta cuando hay posibilidad de patentar. Entonces, ese es todo un tema se puede hacer toda una clase, ¿no?, sobre propiedad intelectual, pero ella les da como las bases, los puntos claves y todo eso. Y bueno, yo daba algo ahí, también hay que ver si les interesa a ustedes. Bueno, yo pensar que mi tema no son las plantas, pero el asunto de las plantas transgénicas siempre me ha interesado porque, bueno, además de ser un problema técnico, también ha generado un problema social y hay un tema ahí interesante en particular con las plantas transgénicas. Entonces, eso es básicamente el temario. Como les comentaba, no va a haber así un examen en donde vamos a preguntar cuál es el punto clave de la propiedad intelectual, no. Va a ser mucha información, creo que muy interesante para su formación, pero no vamos a hacer un examen sobre esto. Más bien el examen es aprender y a presentar trabajos que creo que les sirve también para otras cosas, ¿no? No nada más para esta clase, les sirve también para su formación, pues a todos ya les ha tocado presentar un protocolo, les va a tocar presentar el seminario de avances. Entonces siempre sirve, creo que, presentar cosas en frente del público. Y también creo que es muy importante, yo a veces veo, es bien importante que revisen artículos, bueno, obviamente en inglés, pero no nada más leerlos así de pasada, es realmente meterse a fondo, sobre todo cuando son cosas de sus temas de tesis. A veces hay artículos que tienen que desmenuzar, así tener todos los detalles. También puede ser interesante, a veces hay alumnos que presentaron cosas en donde tú de repente puedes hasta criticar un artículo, decir, oye, ya como que en la metodología nos dieron toda la información. También métanse con ese espíritu crítico. El hecho de que sea publicado no significa que sea así perfecto, ¿eh? Y muchas veces no es. Entonces también empezar a tener como esta sensibilidad cuando revisen trabajos y empezar a buscarle. A ver, yo había hecho lo mismo, lo había hecho de manera diferente, su diseño de experimentos cómo está. Empiezan a preguntarse ese tipo de cosas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? Hay puntos importantes. Entonces, el día de hoy va a ser unas definiciones, que seguramente todos saben lo que significa el término biotecnología, pero siempre es bueno repasarlo. A ver, ¿alguien me puede dar una definición de biotecnología? La palabra biotecnología. Hay varias definiciones, ¿eh? También, por favor, sean participativos, porque una clase a las 2 de la tarde
muy pesado. Entonces, Apaga la más batería. participativo va a ser, mejor, más rápido va a pasar. A ver, ¿alguien tiene idea de una definición o cuáles son los elementos importantes en la palabra biotecnología? Bueno, yo tenía un concepto, Ajá. yo lo entiendo como que es el empleo de ya sea seres unicelulares u organismos más complejos para la obtención de, no sé, complejos o sustancias que nos puedan beneficiar para algún proceso. Como la utilización de sistemas biológicos para la obtención de bienes y servicios. Ajá. Aquí hay, bueno, todavía no está la definición. Lo que dijeron está muy bien. Lo que también entra en biotecnología es seres vivos o partes de seres vivos. Es decir, cuando se utiliza una enzima que se extrajo del microorganismo, lo aplico en un proceso, también se considera como biotecnología, a pesar que no trabajas con el organismo vivo. Trabajas con un elemento que produjo ese organismo vivo. ¿Sí? Pero sí, estaba bastante bien. Ahora, si nos ponemos a pensar realmente con el término biotecnología, no me acuerdo ahorita va a venir en qué año aparece, pero la biotecnología existe desde casi que existe el ser humano, ¿no? Y ahí se sabe perfectamente que de tiempos muy antiguos se hacía, por ejemplo, pan, pues el pan finalmente es un proceso biotecnológico, porque estamos utilizando una levadura y pues ahí está. También las bebidas alcohólicas, ya se sabe cuánto en Egipto hay ya pruebas muy claras que hacen como un tipo de cerveza, hacen vino, entonces en ese entonces ya. También desde tiempos muy antiguos se trataba de mejorar cultivos, o también tener ya animales domésticos que de alguna manera lo podemos considerar como biotecnología. Entonces la definición aquí está es lo que comentaban, entonces el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de ellos para obtener productos de valor para el hombre, lo que tú dices, productos o incluso servicios, ¿no? En un momento dado se puede hasta extender. Entonces, hoy en día finalmente la biotecnología pues, está presente si pensamos en la industria, pues en casi todos los sectores de la industria. Ahora, si revisan, ahí no vienen las cifras, pero ahí está. La palabra biotecnología aparece en 1919, entonces realmente no tiene ni 100 años la palabra cuando la biotecnología existía desde mucho tiempo antes, ¿no? Ahora también hay gente que de repente habla de biotecnología moderna, cuando uno empieza a manipular ADN, hacer ingeniería genética, pues también de alguna manera es biotecnología, pero finalmente ya no se utiliza el ser vivo tal cual, lo vamos a ir modificando con algo. Y la biología sintética va todavía más allá. La biotecnología, una de las ramas de la biotecnología sintética, como lo dice su nombre, es casi crear microorganismos artificiales. Todavía no lo han hecho, pero por ahí... Pues hay apuntan casos, ¿no? Sí. Craig Venter, el científico Craig Venter, que creó Un genoma. la primera Célula, ¿no? Bueno, una No, bueno, el genoma, no la célula. Ahora yo, por ejemplo, el año pasado creo que Un plasma, un plasma. en lo que hago yo más en La célula, ¿no? levaduras, hay unos, bueno, sí, que también ahí es interesante porque se ve a nivel internacional, hay un gran consorcio entre Australia, Inglaterra, Estados Unidos y China, van a hacer una levadura sintética. Es decir, van a recrear, bueno, ahí hay muchos pueblos genéticos, ese es muy interesante el punto. Ellos están sintetizando todos los cromosomas de una Saccharomyces cerevisiae. Entonces, la Saccharomyces cerevisiae tiene 16 cromosomas, entonces entre los diferentes grupos se repartieron los cromosomas y van a tratar de hacer cromosomas sintéticos en donde, por ejemplo, van a tratar de simplificar de alguna manera el material genético, por ejemplo, van a quitar porciones de intrones, lo que piensan que no sirve, lo van a tratar de eliminar. Entonces, ese es ya muy avanzado, ellos ahorita acaban de empezar el proyecto y bueno, están checando a ver, lo que van a hacer es toman la levadura normal con sus 16 cromosomas y cuando hacen una parte de un cromosoma sintética lo reemplazan en el cromosoma normal y tratan de ver si el microorganismo sigue funcionando. Entonces es algo muy básico, pero es muy interesante, es como ya irse realmente un paso más allá. Entonces, quién sabe cuánto tiempo van a tardar.
Pero bueno, hoy en día también con todas las técnicas que hay de secuenciación rápida y todo eso, pues rápidamente creo que van a avanzar muy rápido, porque obviamente ahí trabajan laboratorios, pues de los más avanzados y tienen no me acuerdo cuántos millones de dólares para hacer eso. Entonces, pues ese es un ejemplo ahorita, hoy en día, de biología sintética. Lo que están haciendo ellos todavía, me pueden preguntar de qué sirve, todavía no tiene aplicación. Realmente lo que quieren hacer es demostrar que sí funciona. Pero si no, pues después se pone a imaginar que se puede producir estas levaduras compuestos específicos. De hecho, existen, pero siempre hay puntos de control y hay cosas desconocidas en los microorganismos que uno no puede controlar. Con un organismo sintético se supone que va a ser mucho más sencillo el manejo. Ese sería como yo creo que el objetivo principal de hacer esto. Ok, entonces en la biotecnología moderna tenemos todo, también biología celular, biología molecular, que pues como les decía hace rato, también hay aplicaciones, bueno, mucho obviamente con microorganismos, pero también están las plantas transgénicas, hay animales transgénicos, y lo podemos utilizar con varias aplicaciones. Plantas transgénicas, por eso lo ponía en la primera lámina, me parece que es un tema muy interesante porque es una tecnología, yo creo, pues ya muy avanzada, pero mucha de la aplicación de esta tecnología está hecha para el beneficio de algunas empresas multinacionales, ¿no? Cuando la tecnología de las plantas transgénicas, pues podría tener aplicaciones mucho más, vamos a decir, no sé, bueno, al final hay un ejemplo, el arroz dorado, seguramente conocen este caso, donde se hace producir un recurso de la vitamina A al arroz, entonces ese tiene un beneficio para grandes poblaciones. Más que eso, obviamente, los que lo hacen no van a ganar mucho dinero. Entonces, ahí hay un asunto también interesante, es cómo se amplía una tecnología, con qué fin. La gran mayoría de las plantas transgénicas hoy en día lo que hacen es son resistentes a ciertos insecticidas, pesticidas, herbicidas, entonces nada más ellas crecen, producen compuestos que va a contrarrestar un insecto, cosas de esos, pero no es tanto el beneficio de lo que produce la planta, más bien es que para que crezca más rápido, mejor, esas cosas, pero no hay un otro fin. Por ejemplo, también hay trabajos bien interesantes, me acuerdo que a veces en Cuba pueden, por ejemplo, producir una vacuna en plátano. Entonces, imagínate eso, es algo bien interesante. Entonces, en lugar de ir a vacunar a la gente ahí, pues comen el plátano y con eso se van a vacunar. Esto es resultado de producción de compuestos por plantas transgénicas, nada más que eso no ha llegado hacia la población en general. ¿Por qué? Porque pues realmente hay muchos intereses ahí, mucho dinero, entonces esas cosas se quedan así como un poco detenidas, ¿no? Entonces creo que es interesante eso de las plantas transgénicas porque es una moneda con realmente dos caras bien diferentes. Y también creo que ahí el manejo con la opinión pública no ha sido lo mejor, ¿no? Realmente al inicio decían, no va a pasar nada, no se preocupen, cuando sabían perfectamente que hay unos genes que se pueden transferir, ¿no? Bueno, ahorita está perfectamente demostrado. Entonces creo que al inicio, cuando se lanzaron las plantas transgénicas, hubo un manejo no muy adecuado. Entonces eso generó, sobre todo en Europa, pues en Europa no pueden hablar de plantas transgénicas. De hecho, el equivalente del INIFAP allá en Francia, que se llama el INRA, ellos hace unos años ya decidieron parar totalmente investigaciones con el tema de plantas transgénicas por reacciones de la opinión pública, que llegaron a cosas muy feas. Bueno, yo soy de allá de Francia, de una pequeña ciudad que tiene justamente un centro de estos y trabajan sobre los viñedos, es una zona que produce vino, y ahí tenían viñedos, bueno, no viñedos, tenían unas plantas ahí de vid transgénicas, porque se llaman, no me acuerdo. Cuando empezaron la gente de ahí a saber que había vid transgénicas, un día fueron ahí en la noche y les sacaron todas las plantas. Así cosas bien locas. Y ahí, por ejemplo, imagínense un estudiante de maestría doctorado, ahí tenía ahí la opinión pública está a veces jugando un papel no muy favorable.
por mal manejo. Regresando a lo que les comentaba de la famosa levadura sintética, ellos están trabajando también con gente que trabaja filosofía, con periodistas, con un montón de gente alrededor del proyecto, para de una vez ir viendo todo esto y comunicar de manera adecuada al público en general lo que están haciendo y que quieren hacer. Entonces ahí sí se ve un gran cambio. Lo de las plantas transgénicas, no, pues se hizo las plantas y después empezaron a preguntar esto qué impacto podía tener en el público, ¿no? Entonces las cosas creo que van evolucionando, pero desafortunadamente el tema de plantas transgénicas creo que está pagando un precio muy alto de no haber cuidado suficientemente la parte como de información, de difundir al público en general, ¿no? Entonces la biotecnología también tiene ese lado, ¿sí? No es nada más estar en un laboratorio encerrado haciendo cosas, también hay que pensar como todo el fin de la biotecnología y tener una aplicación en el ser humano, pues hay que cuidar también otros elementos, ¿no? Que a veces uno no, pues a lo mejor uno como científico no piensa que eso puede tener tanto impacto, ¿no? Bueno, ahí es una definición más avanzada, es lo que acabas de comentar, donde ya hay manipulación de DNA, pues, pero todo esto obviamente está ahí. Bueno, ese es lo mismo. Yo lo que hice ahí realmente era tomar definiciones ahí en varias partes. Porque algo un poco de historia, cosas que ya platicamos, entonces, desde entre 3000 y 4000 antes de Cristo ya sabemos que hay algo de procesos de fermentación para obtener vinos, también panificación. También algo muy interesante, también he visto, pero mucho también en todos los países asiáticos, es desarrollar procesos de conservación de alimentos por medio de fermentación. En este caso, obviamente, no alcohólica, más bien una fermentación láctica, ¿sí? Entonces, también hay rasgos así y se sigue, por ejemplo, en China o en otros países, en Corea, hacen muchas verduras fermentadas. ¿Sí? Entonces, es un proceso para conservar los alimentos. ¿Cómo es verduras que emborrachan? También ya empieza como a desarrollar ya la agricultura moderna, tratando de conservar con las semillas de las plantas que producen las mejores cosechas, pues ya empezaban a observar, a ver, y ya empezaban a recolectar eso para volver a conservar. Esto también, hablando de con las plantas transgénicas, se ha leído un poco sobre el tema. El asunto de la semilla es un punto crítico, porque normalmente los agricultores practican todavía esto, ¿no? Una parte de su cosecha la conservan para volverla a sembrar. Sin embargo, con las plantas transgénicas pues no pueden hacer eso, tienen que a fuerza comprar semilla cada año. De hecho, en Estados Unidos hubo un problema así muy fuerte, ¿no? Que, digo, no por mencionar empresas, pero que había algunos agricultores que compraban el transgénico o la planta, y de hecho hasta tenían visores los de la empresa. Dicen, él está cultivando la semilla que guardó y no la que nos compró. No, sí, claro. Y de hecho, o sea, se enfrentaban a cosas legales muy fuertes. Un problema fuerte. Entonces, ahí, bueno, a veces es un punto ahí un poco complicado, ¿no? Bueno, utilización de plantas ahí está un poco mezclado con cosas. Ese también para los que trabajan alimentos está interesante. En 1000 años antes de Cristo en los Andes ya conservaban las papas por congelación. No es tanto biotecnología, pero es así por un tema ahí que realmente muchas cosas no las hemos inventado, ya estaban ahí. También 300 antes de Cristo empezaron a hacer injertos de plantas. Uno piensa que a lo mejor esto es algo moderno, pero realmente no, es algo ya bastante antiguo. Plantas híbridas en Europa en los años 1700. Ahora, un trabajo, realmente algo muy importante es el trabajo de Anton Cook. También es interesante porque este señor no era nada científico, era un señor que vendía tele, pero era aficionado de ¿cómo se llama? De lentes, entonces pulía así los lentes y él era el inventor del primer microscopio. Realmente, bueno, ahorita se nos hace muy fácil agarrar un microscopio y ver microorganismos o ver células. Pero en ese entonces obviamente nadie sabía que había células, microorganismos.
Con las fermentaciones obviamente se llevaban a cabo por levaduras, bacterias, porque nadie las podía ver, ¿no? Entonces aquí todo el trabajo que él hizo es clave así en la biología en general y bueno, también podemos decir en biotecnología, porque gracias al microscopio que él desarrolló, se pudo ya empezar a observar algunos, por ejemplo, él observó glóbulos rojos, también hizo muchas descripciones de los insectos, protozoarios, todavía no llegaba a cosas tan chiquitas a lo mejor como bacterias, pero sí empezó a observar, hay cosas que no se podía ver, ¿no? Ahora, él tuvo muchos problemas, ¿eh? Como muchos científicos adelantados en su tiempo, tuvo muchos problemas, porque él en ese tiempo pues todos pensaban que había generaciones espontáneas, ¿no? Que las cosas ahí salían, se ponían queso y tela y él salía en un ratón. Entonces, él empezó a romper eso porque él empezó a ver a la mejor ya bacterias dividiéndose y a decidir eso porque de hecho creo que ahí no lo tengo, pero hay escritos de él, se ven como él dibujó las cosas y todo eso. Ahora, lo muy interesante es que pasa también muchas veces con esos científicos, como no existía la divulgación de la ciencia, él construyó su microscopio, pero todo era secreto. Y cuando se murió, pues se murió con todo el secreto. Entonces, muchas del desarrollo, porque él finalmente lo que hizo es un desarrollo tecnológico. Todo el desarrollo tecnológico que él había hecho, como nunca lo documentó, pues se quedó en el olvido y se tuvo que esperar muchos años hasta el siglo XIX para volver a poder hacer algo equivalente a lo que él había hecho. Porque él desarrolló realmente toda una tecnología para pulir los lentes, para nuestro microscopio, y se tardaron muchos años para volver a poder obtener la misma calidad de imágenes como él había hecho. Entonces eso también es otra lección, porque siempre hay que documentar lo que hace uno. A veces piensa que no va a ser bien, pero puede ser que sí. Otras fechas ahí interesantes, bueno, esto es como más de biología. El término proteína también aparece en 1838. Entre 1860 y 1900 se aislan la gran mayoría de los aminoácidos. Algo interesante es, muchos de los trabajos de biología al inicio, bueno, después de descubrir microorganismos que irse más allá, hay muchos trabajos sobre proteínas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los científicos pensaban que, por ejemplo, el soporte de la información genética eran las proteínas, no los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno ve la composición de una célula, la cantidad que tiene de ácidos nucleicos es algo muy, muy pequeño. Y como que todavía no habían visto la importancia de eso. Entonces, durante muchos años hubo una pelea muy fuerte entre los que pensaban que eran las proteínas y los que pensaban que eran los ácidos nucleicos. Pero los primeros trabajos, así como más podemos decir, de bioquímica, fueron primero sobre proteínas y después ácidos nucleicos. Bueno, Pasteur de alguna manera podemos decir que era un biotecnólogo así visionario porque hizo muchas cosas interesantes que son elementos de biotecnología. Bueno, él trabajó mucho la parte de fermentación alcohólica. Él demostró que ya la generación espontánea, pues eso no existe, siempre tiene que haber algo. Y él, por ejemplo, trabajó fermentación de cerveza, de vino, también de materias de composición. Él fue de los primeros que empezó a esterilizar, por ejemplo, medios de cultivo, a inocular con microorganismos. De hecho, en París hay un museo donde todavía hay medios de cultivo que él esterilizó y están todavía estériles. ¿Sí? Él también era muy interesante porque de repente pasaba algún problema, entonces como ya empezaba a ser famoso, la gente lo llamaba como para resolver problemáticas. Y en Francia en ese entonces había una zona donde producían seda con gusanos de seda y se empezaron a enfermar. Se lo llamaron a él para ver si él podía encontrar algo para contrarrestar eso. Y realmente lo que él vio es que ahí los gusanos tienen problemas porque había bacterias. Y él ayudó a resolver ese problema eliminando las bacterias. Bueno, lo de la cerveza, entonces él es interesante su historia porque realmente yo creo que era uno de los primeros biotecnólogos porque toca de muchos temas diferentes. ¿Qué más? Cosas importantes.
Robert Koch, él desarrolla todo lo que son misiones para identificar microorganismos, porque eso es el siguiente paso, ¿no? Ya vieron que había microorganismos, pero después hay todo un trabajo enorme de todos los taxónomos. Entonces, hubo, podemos decir, la taxonomía clásica basada en observación, en definición, en ver, no sé si han visto cuando se ponen a ver qué azúcar es capaz de asimilar, todos unos trabajos de bioquímica muy, muy fuertes. Y después, cuando surge toda la biología molecular, pues ahí la identificación molecular. Lo que es bien, bien interesante es la identificación molecular casi está como, casi no está cambiando las cosas de taxonomía de los grupos, algo, pero realmente es mínimo. Entonces, uno habría podido pensar, pues meterse en la biología molecular, a lo mejor van a cambiar las clasificaciones y van a ver que uno no están emparentados con grupos, pero realmente no. La clasificación taxonómica clásica se está confirmando por medio de técnicas moleculares. Hay algunas excepciones, pero realmente así muy... Bueno, otros trabajos muy, muy importantes, y esto es otro, este es bien interesante porque este señor se murió y nunca él supo la importancia de lo que había hecho, y de hecho sus trabajos estuvieron como muy olvidados porque creo que él era de un lugar que estaba en República Checa, entonces escribía las cosas en checo. Entonces, pues mucha gente obviamente no sabía checo. Entonces, ese es otro punto. ¿Cómo voy a comunicar lo que estoy haciendo? ¿No? Si comunico en un idioma que no nos habla en mi pueblo, pues nadie va a saber. Seguramente, si uno se pone a pensar, hay muchos descubrimientos que están por ahí y no sabemos, ¿no? Entonces, él, bueno, es interesante también leer cosas de su vida porque, bueno, era un monje, pero realmente no quería ser monje, él quería ser científico. Entonces, en las familias humildes, pues siempre el primer hijo se iba a dedicarse a la iglesia. Pero él de alguna manera retomó el tema, entonces cuando estuvo en un convento, pues ahí como que había un pedacito de tierra y él empezó a cultivar los famosos chícharos y empezó a hacer estudios con esto. Ahí yo creo que él, hay unas cosas bien interesantes. Es el primero que hizo estudios estadísticos, obviamente sin saber, ¿no? Pero si uno ve sus experimentos, siempre hacía una gran cantidad de experimentos y cuando ve cosas un poco extrañas, pues como que las descartaba, ¿no? Para tratar de sacar sus leyes. También, bueno, utilizó el chícharo, realmente era una opción muy buena. Después vamos a ver que Mendel con la drosophila es todavía mejor el modelo. Pero el chícharo él podía nada más lo podía cultivar durante el verano, entonces podía hacer una sola cosecha al año. Y creo que lo hizo durante 9 o 10 años nada más, y con eso sacó todos sus trabajos. También tuvo mucha suerte porque escogió un modelo relativamente sencillo. No me voy a meter en detalles las leyes de Mendel, pero ya ven que utilizaba, por ejemplo, el aspecto del chícharo, el color del chícharo, entonces todos los caracteres que él escogió estaban en cromosomas diferentes, entonces realmente se separaban. Él no, a lo mejor vio cosas, pero como que las descartó, porque cuando están los dos genes del mismo cromosoma, obviamente no se van a aplicar las leyes de Mendel, tienen que estar segregados, ¿no? Entonces, también escogió cosas, entonces no sé si fue el azar o también él tuvo como la inteligencia de descartar unas cosas, pero realmente sus leyes siguen siendo válidas, ¿sí? Nadie ha podido decir que no era cierto. Entonces, sus resultados estuvieron ahí durante más de 30 años hasta que alguien realmente los sacó otra vez y los entendieron, porque yo veo mucha gente ni entendía lo que había hecho. Porque acuérdate que en estos entonces nadie sabía del ADN, nadie sabía de los genes, nadie sabía de eso, ¿no? Ah, bueno, ahí están las tres leyes. De hecho, eso del ADN a lo mejor a nosotros pues se nos hace muy familiar, ¿no? Pero en los años, a pesar que ya había trabajo sobre esto, en los años 60 todavía había gente que decía, no, es el ADN, nadie lo ha visto, ni es cierto. Entonces, para nosotros es normal, pero hay que pensar que es relativamente reciente el hecho de manejar todo esto. Bueno, ¿cuáles son rápidamente, si quieren revisamos de todas maneras las leyes? Entonces, son tres.
Eso creo que hay una cosa, pero son las tres principales. Entonces, él lo que hacía era tomar, también algo bien, lo que logró hacer es que tenía los que utilizaba como de padre y la madre, las dos plantas que usaba, siempre eran homocigotes, es decir, eran puras. Los dos cromosomas eran idénticos, porque si no ya había tenido muchos problemas. Si tenía un individuo verde liso, realmente tanto el fenotipo como el genotipo era homogéneo. Y cruzaba con otro, por ejemplo, amarillo o roso, y también era totalmente puro, no eran híbridos. Y él entonces hacía híbridos de los dos padres puros hacia híbridos. En su primera ley es cuando puso dos padres puros, lo que pasa es que ahí decía variedades bien definidas de una misma especie. Finalmente lo que sabemos hoy en día es que eran homocigos. Que iba a tener las características de uno de los dos padres. Porque ahí también trabajaba él con puras características dominantes. También después descubrieron codominancia, esas cosas. Pero cuando son dominantes, si cruzo un verde liso con un amarillo rugoso, voy a tener todos verdes lisos. No va a aparecer nada del carácter del otro, porque los dos estos serán dominantes. ¿Qué pasa en la segunda generación? Si vuelvo a cruzar mis híbridos que están iguales, los cruzo, entonces él hacía muchas cruzas de los mismos y después juntaba ahí los chicharros y veía de qué eran. En este caso, la característica del otro progenitor de la recesiva es latente y se manifiesta en la siguiente generación resultante de cruza a los híbridos entre sí. Los 3/4 muestran la característica dominante y 1/4 la recesiva. Ya vuelve a salir lo del padre que era recesivo. Y la tercera es transmisión independiente de los genes. Esto era, como él trabajaba sobre caracteres diferentes y que estaban colocados en genes diferentes, pudo descubrir eso. Cada una de las características puras de cada variedad, color, rugosidad de la piel, etc., se transmite a la siguiente generación de forma independiente entre sí, siguiendo esas dos primeras reglas, ¿no? Entonces, como no estaba el mismo cromosoma, pues se va así en las generaciones un poco al azar, no estaban ligadas unas con otras, ¿sí? Cuando está el mismo cromosoma, obviamente se van casi juntas, al menos que en la meiosis haya como entrecruzamiento de los brazos o cambio de la línea. Bueno, otros trabajos, otra vez ahí aparición del tema de biotecnología. Ya vamos a empezar ya a entrar en cosas de ADN. Entonces, ¿qué tenemos? También unas cosas al inicio del siglo XX son descubrimientos de lo que son las mutaciones, que finalmente las mutaciones también es algo bien importante para la evolución, ¿no? Para la adaptación a diferentes condiciones. También el primer maíz híbrido. Ahorita vamos a ver los trabajos de Morgan, también es muy importante. Ya también es interesante ver, todos los primeros trabajos se hicieron en Europa y después, bueno, obviamente por también los años en los cuales se hicieron, y después la tendencia es que todos los grandes descubrimientos ya se hicieron después en Estados Unidos, ¿no? Bueno, a veces también en 1928 esto también genera mucha controversia. Es el fin de la batalla que nos decía proteínas y ácidos nucleicos. Ahí se demuestra que el ADN es el soporte de la información genética. Ahí, si no conocen, viene ahí, hay un experimento, algo así viene. El experimento de Griffith, que es muy interesante con ratones, en donde él demuestra ratones y unas bacterias que les transmite ahí una enfermedad, y él demuestra que realmente es el ADN. Es muy elegante esa demostración. 1933 comercialización del primer maíz híbrido, y 1953 es la descripción de la duplicidad de ADN, y de alguna manera 1953 se toma como fecha de nacimiento de la violencia molecular, porque ya se describió la estructura del ADN. Bueno, ahí está lo de Morgan. Bueno, Morgan, él, creo que uno de sus
no descubrimiento, pero realmente su modelo de estudio, o sea, con este Mendel trabajar con plantas, cultivar plantas, ¿qué les hace en biotecnología de plantas? Pues cultivar plantas es tardado, y más en Europa donde nada más pueden cultivar una vez al año, entonces realmente el número de experimentos que podía hacer pues no era tanto. Entonces Morgan, él escoge la drosófila, la mosquita esa de la fruta. Entonces ahí qué ventaja tiene, tiene obtener generaciones en tiempos muy cortos. No necesita una parcela para cultivar, tiene un laboratorio. Si ven en libros ahí de bioquímica o de biología molecular, hay fotos de su laboratorio, pues era un cuarto con unas jaulas con las moscas y ya. Bien fácil de criar, les daba ahí, no sé, agua con azúcar, unos plátanos y se reproducían a toda velocidad, ¿no? También otra vez el asunto estadístico, pues ahí está, porque puede hacer estudios sobre grandes poblaciones. Y él lo que hizo primero fue buscar mutaciones, él buscaba mutantes. Entonces ahí los famosos mutantes unos que no tenían alas, el otro que el ojo le cambiaba de color, y no sé qué, y eso los buscaba y los ponía aparte y empezaba a trabajar con ellos. También algo muy interesante que él no sabía, pero nada más tiene 4 cromosomas. El chícharo seguramente tenía muchos. Bueno, le ayudó a Mendel a ver la segregación de los caracteres, pero aquí, con 4 cromosomas, ella empezó a ver que había caracteres que se transmitían juntos. Entonces lo primero que trabajó fue, tenía un macho con ojos blancos, y los ejemplares normales tenían ojos rojos. Y algo muy importante, él empezó a ver que ojos blancos nada más eran machos. Entonces él empezó a ver también todo lo que era la violencia relacionada con el sexo por los cromosomas. Entonces ahí sus trabajos son bien interesantes y otra vez siguen válidos el día de hoy, ¿no? Entonces también él empezó, sí él ya sabía que había 4 cromosomas porque es el primero que hizo hasta cartografía en los cromosomas, empezó a localizar los genes. Lo que hoy en día se hace ahí con secuenciación, él lo hizo en base a cruzas, retrocruzas, para ver qué tan relacionados eran los genes. Si tenían muy poca recombinación significaba que los genes eran muy cercanos, porque las recombinaciones se hacían durante la meiosis. Y cuando eran más alejados tenían más recombinación. Entonces es también muy interesante ver sus trabajos. Bueno, en la experiencia de Griffith que acabamos, entonces él trabajaba ahí ya nos fuimos a ratones y trabajaba con un pneumococo, que obviamente le otorgaba la enfermedad de los ratones, pero tenía 2 cepas, una R y una X, una rugosa y una lisa. Y esto dependía de una cápsula de polisacáridos que tenía alrededor de la célula. Y lo que él puso en evidencia es que, bueno, primero, nada la S, cuando la inyectaba al ratón se moría. Cuando le ponía con la R, nada, seguían vivos. Y él lo que hizo de alguna manera era tratar de recuperar ADN de esa cepa y introducirla en esta otra. Y lo que demostró es que introduciendo el ADN, pues realmente la cepa cambiaba y mataba al ratón. Entonces ahí él demuestra que realmente sí generaba la síntesis de la cápsula y entonces los ratones ya se morían. Entonces lo que él demuestra es que realmente fue el ADN que indujo de alguna manera la célula a producir esa cápsula y después obviamente matar a los ratones. Más que este señor tuvo también un montón de problemas porque nadie creía eso. Pero bueno, ahorita se reconoce realmente que fue él que demostró la importancia de la ADN. Bueno, aquí está Watson. También a veces, bueno, los más conocidos, por ejemplo, este es Watson. También hay una mujer que muchas veces pasa
desaparecida y de hecho ella falleció muy joven. Ella trabajaba toda la parte de disipación de rayos X y seguramente pues ahí estaba todo el día con rayos X sin cuidarse porque bueno, este trabajo también, si les interesa, como yo lo leí hace tiempo, no me acuerdo muy bien, pero es bien interesante ver cómo se dio ese descubrimiento. Uno puede pensar que tardaba un año en hacer esto, tardaba 9 meses. ¿Sí? Es muy interesante porque se juntaron ellos, creo que él era estudiante muy joven, fue al laboratorio de él y ahí, combinando diferentes competencias, realmente no se tardó mucho en hacer un descubrimiento que cambió toda la biología, ¿no? Entonces ahí tenés uno de los primeros trabajos que podemos calificar de multidisciplinario. Juntaron varias especialidades, luego que el Remalden era como un físico. Entonces, eso hizo clic y descubrieron. Pero no creen que tardamos 20 años, tardamos 9 meses. Porque Watson fue a hacer una estancia en el laboratorio de clic y ahí vino cuando hizo el trabajo. Entonces, por así a veces no necesito, bueno, ahorita ya es más difícil, ¿no? Además hay que tardar más porque muchas cosas ya están distintas. Pero ellos realmente hicieron eso en un tiempo muy corto, ¿no? Si uno se va a pensar. Bueno, ya vamos más cercano a 1960, por ejemplo, esto es interesante, un trigo enano. Entonces, eso es todo, bueno, un trigo enano, pero esto tiene muchas implicaciones. Realmente tener una planta más pequeña pues consume menos agua y toda una cosa, entonces se considera como el inicio de la Revolución Verde. 1973, aislamiento del primer gen de un organismo y se incorpora en otro. Entonces aquí, ahí es bien interesante ver, 1953 descubren la estructura de la doble hélice y 20 años después ya puede hacer ya un organismo recombinante. Realmente es muy poco tiempo. ¿Se dan cuenta? Bueno, para unos 20 años puede ser mucho, pero realmente no es mucho. Y creo que de hecho, no me acuerdo la lista. Entonces después de eso son los primeros trabajos ahí de recombinación. Y aquí empiezan a hacer como genes sintéticos ahí, bueno, en la insulina es un tema muy, muy interesante. Y de hecho, poco tiempo después, no me acuerdo en qué fecha se comercializa la insulina, así recombinante, creo que es el 83. Y también fue muy, muy rápido. Desde el momento de obtener la primera bacteria recombinante a nivel laboratorio y obtener un producto comercial, es muy corto. Primera planta transgénica, 1982. Pues ahí son trabajos muy interesantes porque los hizo un mexicano en Europa, pero realmente el doctor R.A. Estrella, que está en Irapuato, él hacía parte del grupo que hizo la primera planta transgénica allá en Holanda, entonces fue de trabajo. Y él ahorita está en Irapuato. Es interesante, no sé si lo han escuchado una vez en una conferencia, son conferencias muy interesantes cuando de repente platica su experiencia, porque todo el mundo, una vez me acuerdo, alguien me preguntó, ¿y por qué se fue a trabajar sobre plantas transgénicas? Que de repente como que andaba buscando en qué iba a trabajar, creo que fue a una conferencia de alguien que trabaja este tema en Holanda y de repente se consiguieron en el baño cuando se lavaban las manos, se le preguntó si no puede ir a trabajar con este señor, y sale, pues sí, vente. Uno piensa, no, todo debe de haber tenido planeado y a veces las cosas salen así, a veces hay que también saber. Él se atrevió a pedirle que no tenía un lugar para mí hacer mi doctorado y así se fue en Holanda. También creo que lo que es muy, las veces que lo he escuchado hablar me parece pues que hay que reconocer el regreso a México. Muchos investigadores pues se quedan en el extranjero y ya no regresan. Pero él ahorita, pues ahí en Irapuato está en la región que es uno de los centros líderes en todo lo que es ahorita secuenciación de todas estas cosas. Él lo vino a armar aquí en México. Entonces también yo creo que pues es de esos personajes que hay que ser pues muy son gente admirable, que algún día lo pueden escuchar en una conferencia, es muy interesante.
Bueno, 1985, toda la parte de ya había plantas resistentes a insectos, virus, bacterias. 1994, bueno, este es un ejemplo de un gran éxito tecnológico, pero no tanto comercial. Ahí se comercializa el primer fruto de una planta transgénica. Es un jitomate que tiene una vida de anaquel más larga, porque lo que hicieron con la transgenia es como apagar genes de la maduración. ¿Sí? Los genes que inducen la producción del etileno, que es como muy involucrado en la maduración, por manipulación genética apagaron este gen, entonces tenía una vida de anaquel mucho más larga. No tuvo mucho éxito comercial porque toda la parte aromática de este tipo de tomate no era tan buena y ahorita ya no se vende. Ahora, esas cifras las tendré que revisar porque ahorita ya es muchísimo más. 1996, nada más había 6 países que cultivaban plantas transgénicas, 2 millones de hectáreas, que era casi nada. En el 2000, 50 millones de hectáreas, 13 países, y hoy en día ya los tenemos ya muy, muy altos. Entonces, como les comentaba al inicio, el tema de las plantas transgénicas, pues es un tema, podemos hablar yo creo varias horas sobre esto, ¿no? Ok, entonces ahí es un repaso muy rápido histórico. Vamos a repasar también rápidamente técnicas básicas de biotecnología, desde las más antiguas o más rústicas, podemos decir, a pesar que todavía se hacen muchos trabajos sobre fermentación. Entonces, bueno, la fermentación en sí se puede definir como la descomposición de sustancias orgánicas complejas con microorganismos en ausencia de oxígeno. Realmente la palabra de repente se emplea de manera como mucho más, no nada, al inicio fermentación es anaeróbico, ¿sí? Pero ya hoy en día cualquier cultivo dice, vamos a hacer una fermentación, que puede ser aeróbico, ¿no? Pero la definición estricta sí es anaeróbico. Entonces, en fermentación, bueno, en el grupo de biotecnología industrial, toman en la planta piloto bananera hay varios reactores, que es lo que hacemos nosotros diarios, en volumen así de depende hasta ahorita 150 o 200 mil. Se podría hacer mucho más, cuando si visitan unas tequileras, de repente hacen fermentaciones de 120 mil litros o cosas así. Hay tanques todavía más grandes en otras industrias, tanto de vino o cosas así. Bueno, la reproducción selectiva ya hemos visto unas cosas, es reproducir animales y vegetales seleccionados para producir una descendencia con algunas características particulares. Ahí todavía no estamos mencionando nada de transgénicos. Bueno, los híbridos, toda esta tecnología ha sido muy utilizada por la agricultura, ¿no? Selecciona dos padres con unas características interesantes, obtener híbridos y estos tratan de juntar características interesantes. Mutagénesis, esto se ha utilizado mucho, bueno, de hecho se sigue utilizando, pero antes la mutagénesis lo que se hace, de hecho lo hizo Morgan con la drosófila, es utilizar agentes mutagénicos, por ejemplo radiaciones, temperaturas extremas, algunos compuestos químicos, para forzar a los organismos a realizar algunas mutaciones para adaptarse al nuevo medio. Entonces ahí hacen cambios que pueden ser interesantes como caracteres que después incluso se pueden transmitir en las dependencias. Hoy en día también se hace lo que se llama mutagénesis dirigida, es decir, con técnicas de biología molecular yo puedo ir a cambiar una base específica de un ADN para por ejemplo, apagar un gen o hacer que esté más eficiente la transcripción de la traducción, cosas de esas, ¿no? Entonces, puede ser técnicas como gusta decir, de primera generación, y en segunda generación es ya trabajar con manipulación y ya manipulando el ADN. Cultivo de tejido, pues es más para la parte vegetal, bueno, también animal, que ha sido pues realmente también una pequeña revolución todo lo que son de biotecnología de plantas, pues el cultivo de tejido es algo muy importante. Y ahí también podemos producir algunos compuestos
Ahora, todo lo relacionado con el ADN, ahí no tenemos muchísimas cosas hoy en día. Entonces, es todo lo que podemos hablar, llamar ingeniería genética, que va desde bacterias hasta, obviamente, seres superiores, animales o plantas. Lo que es muy interesante es, bueno, una cosa, a veces uno no se puede pensar, pero todo eso se puede hacer, ¿por qué? Pues porque todos los seres vivos tienen el mismo material genético. ¿Sí? Nosotros, como una bacteria E. coli, tenemos ADN. Si ellos habían tenido otro material genético, pues no se pueden hacer estas cosas. Entonces, finalmente, todas las herramientas de ingeniería genética son posibles porque todos los seres vivos del planeta contienen ADN, ARN, tienen el mismo material genético. No, la herencia, la transmisión de los caracteres de una bacteria o de un ser humano se hace de la misma manera por medio del ADN. Entonces, eso finalmente permite producir una proteína humana en una bacteria, porque finalmente su código, o toda su información ahí clave, pues está codificada de la misma manera. Con algunos pormenores por ahí, pero realmente lo fundamental es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, poner ADN de cualquier ser vivo en una bacteria, en una levadura, o incluso pueden tratar al revés, que no se hace, pero pueden poner un gen de una bacteria dentro de una vaca. No tiene sentido, pero se puede hacer, ¿no? Va en los dos sentidos. Entonces, las aplicaciones ya vimos que es en todo. Bueno, ahí nada más tengo algunos como elementos rápidos de biología molecular. Bueno, todos saben eso, ¿no? La estructura del ADN, la estructura universal. Nada más tenemos como las 4 bases que son claves para el código. De hecho, el problema es que cuando la gente descubrió eso, no podían creer que algo tan sencillo tenía tanta importancia. A lo mejor, por eso, durante mucho tiempo pensaron que las proteínas eran más importantes porque había 20 aminoácidos. Y aquí nada más había 4 bases nitrogenadas, hasta que se descubre el código genético y entonces se abre mucho el abanico de posibilidades, ¿no? Pero por eso durante tiempo hubo esa especie de controversia. Bueno, no voy a detallar esto. Bueno, eso es importante, acuérdense, muchas veces cuando la gente habla de genes no sabe o piensa que el gen es nada más las partes que codifican para una proteína, pero realmente no, un gen es algo más grande, sobre todo cuando estamos con los cariotes que hay infones. Entonces eso, esa parte de los exones, es lo que realmente va a codificar para una proteína. Pero el gen empieza desde una parte donde hay elementos reguladores, entonces está el promotor, está donde inicia la transcripción, está la secuencia que se va a transcribir y hay elementos de regulación al final. Todo eso es el gen, no nada más esa parte. Cuando uno hace una manipulación que quiere poner, que cuando yo quiero producir la insulina humana dentro de una bacteria, tiene que hacer construcciones en donde esto viene obviamente del ser humano, de la secuencia humana, pero esas cosas que son de control del huésped, de la célula que va a hacer la transcripción, la traducción, tiene que ser de la bacteria. Entonces, toda la ingeniería genética realmente lo que hace es corta y pega a pedazos de ADN de alguna manera para poder producir esto, pero hay que recordarse que un gen es algo mucho más grande que nada más la parte que codifica para la proteína. Bueno, aquí la vamos a... Bueno, esa parte... Esta parte es algo también, bueno, la imagen no es muy buena, es muy interesante. Realmente, si ven en las fechas, se tardaron más en obtener una planta transgénica. ¿Por qué? Porque realmente no había la manera, porque cualquier organismo transgénico en un momento dado tiene uno que introducir ADN sin matar a la célula. Y ese ADN se tiene que incorporar dentro del genoma del organismo o en un plasmido aparte de ahí. Entonces, con las células vegetales no lograban hacer esto hasta que se descubrió una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria lo que hace es induce tumores en la base de la raíz de las plantas. ¿Y ella qué hace? Ella de manera natural inyecta ADN dentro de las plantas. Entonces ella tiene todo un sistema para transformar las células vegetales. Ella lo hace. Entonces inyectan ADN
que se va a combinar dentro de un cromosoma. ¿Y por qué lo hace? Porque ahí va a utilizar la planta, esta bacteria es una bacteria del suelo y una de sus fuentes de carbono y nitrógeno son unos elementos que se llaman opinas, que son un poco parecidos a aminoácidos. Entonces, lo que hace la planta inyectando eso hace que la planta, bueno, primero se genera un tumor, pues proliferan mucho las células y las células producen esos compuestos que va a comer la bacteria. Entonces es algo bien interesante. Entonces esto interesó con una investigación básica para entender esto, pero después la gente dijo, a ver, espérame, es que este hace una transformación. Si yo al lugar de inyectar esta cosa que va a dar el tumor o va a hacer que produce la proteína, yo voy a meter un ADN que a mí me interesa y lo meto dentro de la bacteria y espero a que la bacteria haga su trabajo. Entonces, las primeras plantas transgénicas se obtienen gracias a agrobacterias y se sigue trabajando con agrobacterias. Ahora hay otras técnicas, por ejemplo, de biobalística, donde lo que hacen es bombardear las células con partículas de humo o de tóxinas y arriba la cubren con ADN y el ADN algunos van a entrar a la célula y por así estadística algunas se van a integrar a los cromosomas de la planta. Entonces, esas son técnicas ya más avanzadas, pero el agrobacterium se sigue utilizando. Y hay otro, es que me pasa que hay otro que genera mucha raíz de agrobacterium, no me acuerdo, pero bueno, son agrobacterium. Entonces el agrobacterium vive ahí en los suelos, es una bacteria natural del suelo. Esa es la biobalística de la famosa pistola y para inyectar ADN y apuesto a inmunos. Ellos utilizan también la biobalística para transformar. Bueno, ahorita les voy a hablar un poco más de un tema que es más mío, un poco sobre levaduras, para que vean todo lo que se ha hecho en lo que son los vinos o las bebidas alcohólicas. De hecho, este señor que se apellida Pretorius, es el que ahorita trabajaba con el famoso asunto de la saccharomyces sintética. Este es un científico así muy reconocido a nivel mundial, todo lo que es biotecnología de los vinos. Bueno, tiene también una historia, bueno, se llama Pretorius porque él es de Sudáfrica y su familia eran los que fundaron Pretoria, la capital. Pero cuando hubo ya la abolición de la apartheid y todas las cosas ahí pues buenas que pasaron para Sudáfrica, pues él y toda su familia se tuvieron que ir. Y él ahorita no tiene derecho a regresar en Sudáfrica, porque hacía parte pues, de las familias que habían hecho la represión y todo eso. Bueno, entonces se fue, tiene como unos 15 años, 10 años viviendo en Australia, pero sigue trabajando en investigación. Y ha hecho, cuando este es un review sobre el vino muy bueno, sobre levaduras en los vinos. Y él entonces hizo, bueno, hay muchos trabajos sobre levadura en vino, esta es una pequeña, normalmente una lista de los géneros de levaduras que se necesitan en la fermentación de vino. Bueno, obviamente este Saccharomyces, pero si dan cuenta de la fermentación de vino, los Saccharomyces, pero hay muchas otras especies que también juegan un papel importante. Por ejemplo, ahí voy a dar como unos ejemplos de qué ha hecho la biología molecular y la ingeniería genética en las mejoras de los procesos. Bueno, primero tenemos ya técnicas muy avanzadas de identificación y caracterización de levaduras. Podemos utilizar levaduras específicas que se seleccionan con un carácter ahí interesante. También hay tratamientos enzimáticas y hay nuevas levaduras transformadas genéticamente. Las levaduras transformadas genéticamente se usan a nivel laboratorio, sin embargo, como el vino es un alimento, no está autorizado utilizar así tal cual una levadura recombinante para hacer una fermentación de vino. Por ejemplo, en el vino hay una fermentación, lo que se llama alcohólica y maloláctica. Y la fermentación maloláctica normalmente en proceso natural lo hace una bacteria. Pues ya existe una levadura donde le integraron los genes de la bacteria, que la levadura puede hacer todo. Sin embargo, esta no ha salido de los laboratorios, porque es manipulada genéticamente y como es un alimento no está permitido utilizarlo. Creo que en Australia hay países como más abiertos que otros, ¿no? Europa es totalmente cerrado,
Estados Unidos es muy abierto y Australia también está abierto. Creo que permitieron una, pero no me acuerdo, pero no es para la fermentación manual. Métodos para diferenciar cepas. Este también, ¿por qué tengo que diferenciar las cepas? ¿No? Porque son Saccharomyces, Cerevisiae, todos van a trabajar igual. Pues resulta que no. Realmente hay mucha diferencia entre dos cepas. Bueno, se pueden pensar entre nosotros, ¿no? Somos de la misma especie, ¿no? Claro, todos somos muy diferentes y todos tenemos habilidades diferentes. Pues la levadura es lo mismo. Entonces, yo puedo seleccionar una levadura para un cierto objetivo. Yo quiero un vino aromático, me voy con esta. Yo quiero una fermentación muy rápida, yo me voy con esta. Entonces, hay un catálogo, un abanico así de levaduras. Yo he visto cuando hay un catálogo de empresas que se llama Alemán, que vende levaduras, hay más de 200 Saccharomyces cerevisiae, cada una con su característica. Wow. Y esa es nada más Saccharomyces cerevisiae. Hoy en día ya empiezan a meterse también con las no Saccharomyces. Entonces, por eso todas esas técnicas de identificación finalmente son técnicas o herramientas muy importantes para poder identificar o caracterizar las especies o las cepas. Hay desde cromatografía, eso ya casi no se utiliza. Más de ahorita lo que vamos es utilizar obviamente técnicas que emplean los alimentos. Cariotipos, los cariotipos. Por eso de hecho hemos hecho algunos aquí. Lo que se hace es extraer todo el ADN de la levadura y hacemos una migración en donde separamos cromosomas. Como es una eucariote, pues tiene cromosomas obviamente separadas, no como la bacteria que tiene uno solo. Y por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae tiene 16, en función del perfil de cromosomas se puede diferenciar las cepas. Y obviamente hoy en día, pues todos los que ahorita van a trabajar por el cambio molecular, casi todos van a ser PCR. Y ahorita esa tecnología surgió hace más de 20 años. Y ahorita es una herramienta indispensable en todos los laboratorios de biología molecular. ¿Por qué? Porque nos permite amplificar fragmentos específicos de ADN casi al infinito. Entonces es una herramienta muy interesante. ¿Sí saben cuál es seguramente algunos de ustedes saben cuál es el PCR? Realmente, si uno se puede pensar, es algo sencillo. Y de hecho, había gente que hacía PCR así en los laboratorios desde hace mucho tiempo. Y además, ¿cuál fue la clave? ¿Por qué se empezó así a despegar tanto? ¿Cuál fue el descubrimiento clave del PCR? ¿Alguien sabe? La polimerasa. Pero ¿qué hace esta polimerasa? ¿Qué hace esa polimerasa? Que es resistente a altas temperaturas. Porque antes hacían PCR, pero en cada ciclo tenían que volver a ponerla encima. Porque en la fase de apertura de las células del ADN, cuando tenía que subir la temperatura, degradaba la enzima. Entonces, el gran chiste de esta técnica es haber aislado esa famosa polimerasa de una bacteria que vive en fuentes de agua caliente, y esta te aguanta todos los ciclos, no haces que volver a poner. Porque finalmente el aparato del termociclador, realmente no es nada complicado, es una especie como de hornito que baja, sube temperaturas, ¿no? Si no se puede hacer así, y eso venden así, cuesta casi, ahorita ya bajan los precios, costaba casi como un coche, ¿sabes? Finalmente lo que tiene es una plancha de calentamiento que tiene, capacidad de subir y bajar temperaturas así rápidamente, ¿no? Entonces, ese es el descubrimiento clave del PCR para que sea ese éxito comercial y tecnológico que conocemos hoy en día, es el descubrimiento del PCR. Ok, entonces lo que te decía, existen ya catálogos completos de levaduras, y estas levaduras tienen características con propiedades fermentativas, puede ser, dependiendo de lo que quieren uno, ¿no? Inicio rápido de la fermentación, alta eficiencia de fermentación, es decir, casi todos los azúcares se convierten en etanol y no en otras cosas, elevada tolerancia al etanol. Ese es el vino, pero este cuando tiene muchas aplicaciones biocombustibles,
quiero hacer bioetanol combustible, obviamente a mí me conviene mucho una levadura que aguanta altas concentraciones de etanol. El etanol es como para nosotros, para las levaduras, termina siendo un veneno, ¿eh? Pero hay cepas que aguantan más concentraciones. Alta osmotolerancia, temperatura, bueno, eso es interesante, ahí dice temperatura óptima baja. Nosotros aquí para la industria tequilera está al revés, es temperatura óptima alta. ¿Sí? Pero los vinos, muchos de los vinos son fermentaciones frías, de 18 a 20 grados, y lentas. En la industria tequilera son fermentaciones a 35 hasta 40 grados. O sea, y más bien nosotros aquí necesitamos levaduras termotolerantes. O otras fermentaciones, por ejemplo, la fermentación del cacao, ahí también hay una fermentación donde hay muchas cacaónices, necesitamos muy termotolerantes, porque sube muchísimo la temperatura de fermentación. Formación moderada de biomasa, ¿por qué? Pues porque a nosotros no nos interesa la biomasa, nos interesa el etanol y otros compuestos. Entonces se busca levaduras que no crezcan tanto, pero que sean buenos compuestos. Muy importante, propiedades aromáticas. No sé. Formación limitada de compuestos azulfados y de alcoholes superiores. ¿Por qué? Porque de repente pueden dar notas no deseadas a las bebidas. También ácidos orgánicos. Liberación de precursores y considerados de aromas. Esto es interesante, porque el tequila también funciona es. Hay unos compuestos con terpenos y es una cadena, no tiene ningún poder aromático. Si lo empieza a hidrolizar, las moléculas más pequeñas, pues sí son volátiles y les da ciertas notas a las bebidas. Producción de glicerol, esto es muy interesante en vino porque es como tan líquido. Actividad hidrolítica, autólisis favorecida. ¿Por qué están estos? Porque en la fermentación del vino los dejan mucho tiempo en barricas y no se paga la levadura. La fermentación se termina, la levadura muere y se deshace y se deposita en el fondo. Entonces, eso es bueno que haya como una autólisis para que se degrade más rápido en el sabor. La actividad modificada de las esterasas, eso también es como para contrarrestar la producción de ésteres, que son compuestos aromáticos interesantes. Otras cosas, propiedades también tecnológicas. Es decir, tengo una levadura buena, pero obviamente me interesa que sea buena hoy, mañana y pasado mañana, que no vaya a cambiar, porque también cambian. Entonces, buscan alta inteligencia genética, alta tolerancia al sulfito, este es el caso del vino, porque los viñedos los tratan con esto y siempre va a haber el punto de las uvas, baja formación de espuma, propiedades de floculación, es para que se depositen. Hay mucho, propiedades killer, a veces, sí, esto es interesante, hay un gen que le confiere a la levadura, pues como el nombre lo dice, se vuelve como, mata a todos los demás microorganismos. Pues produce toxinas que eliminan las demás levaduras, también bacterias. Entonces, para gente que quiera hacer fermentaciones puras con una sola levadura, es interesante tener eso. Lo que después, cuando se desarrolló esta tecnología, el problema es, cuando uno tiene una sola levadura, la bebida que va a obtener va a ser como muy sencilla, no tiene sola riqueza aromática cuando hay un consorcio totalmente. Pero para algunos productos es interesante. Algunos han buscado hacer como marcajes genéticos, como ya las levaduras son comerciales, pero finalmente la levadura yo la puedo tomar y la puedo cultivar en mi fábrica. Pues el que desarrolló la levadura le hace como unos marcajes que en un momento dado la puede identificar en cualquier lugar. Obviamente no viéndola en microscopio, porque unas saccharomyces se parecen mucho a otras saccharomyces, pero en la parte molecular sí nos pueden detectar. Baja demanda en nitrógeno, también esto es deseable, y después buscan a veces, es muy interesante, propiedades con consecuencias sobre la salud humana. Entonces, baja formación de sulfitos, porque es tóxico, también aminas, y también baja potencial de formación de carbonato-dioxilo, que también es un compuesto tóxico y lo genera de alguna manera la levadura. Entonces hay levaduras que se sabe que no son indispensables de los compuestos. Entonces hay catálogos así enteros de estas cosas. Entonces todo esto pues obviamente es la voy por la biotecnología. Miren, ahí están las levaduras transformadas genéticamente. Bueno, toda la fermentación en la maloláctica, estas entonces toman un gen de un tricoderma, desde un hongo filamentoso, lo ponen en la levadura y entonces producen una glucanasa que va a hidrolizar, por ejemplo, terpenos. Entonces
nos va a potenciar mucho la parte aromática. Aumenta la producción de glicerol por expresión de un gen. Esto también ahorita, los trabajos que vi el año pasado en el Congreso de la Unión, ahorita están buscando, tienen un problema. Con el calentamiento global, la cantidad de azúcar en la uva aumenta. Entonces, cuando hacen la fermentación hay más azúcar y más etanol. Entonces, el grado alcohólico de los vinos tiende a aumentar. Y eso pues no es bueno. Entonces, ahorita buscan cómo reducir el grado alcohólico de los vinos. Entonces, buscan a ver qué más puede hacer. Sí hay que producir etanol, pero no tanto. Entonces, buscan desviar los flujos de carbono a otras cosas. Y una de esas es aumentar la producción de glicerol, pero obviamente es hasta un cierto nivel, porque un vino con mucho glicerol pues, tampoco es muy bueno. Entonces ahorita, por ejemplo, en España, en Francia, dos países así que producen mucho vino, ahorita todos andan buscando producir menos etanol. Cuando hace 10, 15 años, un poco más a optimizar la producción de etanol, ahorita sí se fueron a revés. Porque uno puede decir, pues que disminuyen los jugos, ¿no? Pero eso es prohibido. No puedes tocar el mosto de la uva, tiene que fermentar tal cual. No lo puedes tocar. Pues ahorita hay muchos grupos así de los más destacados contra en España que andan quemando la cabeza para buscar cepas que produzcan menos cepas. Ahora la otra cosa que han hecho algunos es pues, tratar de quitar el etanol después de la fermentación. La gente se hace ahorita filtración. Hacen filtración para fermentar el tipo de moléculas, separar algunas moléculas específicas, entonces obtienen vinos con un grado alcohólico más bajo. Bueno, algo también, seguramente han escuchado hablar de esta molécula de resveratrol, que es un antioxidante muy potente. Entonces, ahí también andan buscando como, bueno, el vino no es tan benéfico para la salud, pues busco otros compuestos por ahí que pueden ser benéficos, ¿no? Y ese es uno de ellos. Entonces ahí es interesante porque encontraron diferentes genes dentro de la resveratrol para obtener este compuesto. Y la fermentación manual. Pero lo que les decía antes, ninguna de esas levaduras se puede utilizar desde el punto de vista comercial. Pero lo que hacen también es esto de reducir la cantidad de etanol, lo pueden hacer por otras vías, no forzosamente tiene que ser por transgenia, también puede ser por, así buscan levaduras que de manera silvestre producen menos, hacen cruzas, no hacen manipulación genética, no hacen ingeniería genética, lo hacen por híbridos, buscan híbridos. Entonces eso como es natural, un híbrido que se puede utilizar. Bueno, para terminar esta es la historia un poco de ejemplos de plantas transgénicas del arroz. Entonces, bueno, dos cosas bien interesantes. Es una enorme importancia económica, obviamente, pensando en China, ¿no? Pero también México es un gran consumidor de arroz. Otra cosa muy interesante es que tiene un tamaño de genoma reducido. Bueno, eso hoy en día ya no tiene tanto sentido, pero cuando empezaron los asuntos de secuenciación del genoma, obviamente la gente se iba buscando organismos con el genoma el más pequeño posible para poder secuenciar no cantidades tan grandes de ADN. Hoy en día, con las técnicas de secuenciación masiva, obviamente eso ya no tiene tanto sentido. Por ejemplo, un microorganismo lo secuencian en un día. Ya eso es increíble la velocidad a la cual hoy en día se secuencian. Pero en este entonces, pues un poco más de 10 años, obviamente esto era un punto interesante para seleccionar un modelo. Entonces fue cereal seleccionado para realizar este fenómeno. Y de eso, entre muchas cosas, transgénicos de muchos tipos, genomas secuenciados son en el 2004, ya más de 10 años. 88 el primer transgénico, después muchas veces al inicio cuando hacen transgénicos trataban de hacerlos infértiles para que no haya propagación de la cosa. Pero en los 90 ya tenían uno ya fértil, utilizaban biobalística también, uno resistentes a insectos,
definadas pueden poner un solo gen. Pero muchas veces cuando quieres producir un compuesto de interés, pues no es con un gen, es con a veces una guía de síntesis. Entonces tienes que hacer una transformación con múltiples genes. Entonces ahí empiezan cosas, cuando yo decía árbol transgénico para utilizar el nuevo. Entonces ahí son aportaciones interesantes porque realmente aquí hay un beneficio para el consumidor. Resistente a insectos, pues no es más para el productor y todo lo de la secuenciación de fenómenos. Hoy en día existe toda esta lista de árboles que tiene todas estas características. Entonces, si vamos viendo, bueno, resistente a insectos, hongos, bacterias, virus, esos son como tenemos plantas transgénicas, la gran mayoría nada más hacen esto, ¿no? Pero aquí tenemos cosas interesantes. Resistente a la salinidad y a la afección. Entonces esto significa que podría plantar arroz y normalmente no se puede. Tolerancia a temperaturas extremas. Otra vez sí, puede invadir terrenos que normalmente no se pueden. Tolerancia a deficiencia en minerales también. Bueno, herbicidas también es este clásico. Es muy interesante. Producción por vitamina A. El famoso arroz dorado que sí ayuda a identificar consumidor, contenido de hierro, aminoácidos, mejoramiento de la calidad del aceite, manipulación del contenido de almidones y hasta hicieron hasta producir el arroz por el control de la proteína humana. Entonces, puede imaginar uno una multitud de aplicaciones, ¿no? Y en el arroz realmente sí ha habido mucho trabajo. Aquí nada más para retomar un poco ya lo que hemos platicado, pero por la parte de atrás que lo van a volver a ver. Este es bien importante hacer una diferencia entre riesgos y peligros. Sí pueden, como si perciben la diferencia entre las dos palabras, pero a ver qué puede hacer lo mismo. A lo mejor riesgo sería lo que pueda ser una afección al humano, o sea, en su salud, y el peligro pudiera ser de algún determinado escenario en el que ya alguien tenga el control de los alimentos del mundo. Bueno, yo lo pienso así, que pueden tener, digamos, como un monopolio nada más, eso pudiera ser para mí un peligro. ¿Alguien tiene otra idea ahí? Sobre todo, pues, plantando en las plantas, piensa en plantas transgénicas. Tú dijiste la definición como muy general, voy a utilizándolo a las plantas. Por ejemplo, si nos vamos a riesgos, ya sería una cuestión de que se conoce que hay algún efecto, por ejemplo, pero ya depende de la persona si lo toma o no. Ajá. Y ya sería un peligro es porque no se tiene, digamos, no se podría tener el conocimiento o no tenemos la información de que produce cierta afectación que ya está comprobado. Por ejemplo, sí. Ahí cuando hablas de riesgo, realmente las plantas transgénicas está muy relacionado en dónde la vas a cultivar. ¿Sí? Porque ya sabemos cuál es el peligro de las plantas transgénicas. Que transmiten genes, ¿no? Esto finalmente es la gran función. Y ya sabemos que sí lo hace. A pesar que habían dicho que no, obviamente sí lo hace. Y de repente ponen aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un maíz transgénico, vamos a tomar el ejemplo del maíz porque esto es como muy relacionado con México, y lo cultivo en Europa, donde no hay ninguna planta relacionada con el maíz, porque obviamente los genes van a pasar de la planta de Europa, pero las plantas tienen que ser cercanas, ¿no? ¿Cierto? Cultivo el maíz en Europa allá. Pues allá no hay ninguna planta de la familia del maíz que puede realmente ser transformada por esos genes. Lo cultivo aquí en México. Es muy diferente. ¿Sí? Ahí el riesgo es mucho más grande porque tengo plantas muy cercanas. Tengo la dentro del maíz aquí, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Bueno, y ahí está, poder medir el riesgo, porque yo creo que no siguen peleando en todos los campos de casa. Y ha habido, de hecho, no sé si saben, alguien se vuelve a buscar este artículo. Ha habido un artículo publicado que decía que aquí en México, en el maíz, ¿cómo se llama el maíz ancestral? ¿El sea diploperennis? ¿Cómo dice? Sea diploperennis. Ah, sí, pero ¿cómo es un nombre común? Tiene un nombre ahí.
Pues yo lo conozco como maíz de Manantlán. Ah, bueno, pero tiene, no es guasunte, pero tiene un nombre así medio curioso. No me acuerdo. Ah, entonces hubo un trabajo publicado que dice que detectaron dentro de estos maíces Sí, transgénicos. ancestrales como rasgos de genes de los transgénicos. Y eso salió, no me acuerdo, en una revista muy famosa, pero al poco tiempo dijeron que no es cierto. Ahí otra vez estamos, pues obviamente, esta gente, seguramente yo pienso que es cierto, pero después hay muchas ahí de influencias de dinero, etcétera, que hicieron marcha atrás. Ajá. Pero es algo ahí donde realmente el riesgo, pues en México, fue mucho más riesgo que en otras cosas. Ahora, también algo, medir el riesgo, pues no es fácil. También cada caso necesita un estudio específico en la zona donde lo vas a cultivar. De hecho, México creo que es un Pokémon. México tiene jitomate, tiene maíz, tiene, ¿qué más tiene aquí? Aguacate transgénico no hay, pero por ejemplo, maíz y jitomate pues son casos interesantes porque aquí hay bastantes. Ahora también póngase a pensar, bueno, de repente existe son, pero también la evolución natural de la naturaleza existe, ¿sí? Entonces, de repente abre muchas puertas y muchas ventanas muy, muy interesantes este tema, pero sí ha generado grandes controversias y cada país lo ha manejado de manera muy distinta. Y de plano en Europa no hay cultivos de plantas transgénicas ni de ensayo. Y ahorita, por ejemplo, en Europa hay una ley de etiquetado. Cuando, no me acuerdo, un cierto porcentaje, por ejemplo, en la soya, ¿no? Transgénica. Si hay más de un cierto porcentaje de soya transgénica, lo tiene que poner la etiqueta. La gente va a leer la etiqueta y la lleva a comprar. En Europa la lleva a comprar los transgénicos. Si está escrito, no lo compran. Entonces, sí ahí yo siento que la opinión pública realmente fue pues, manipulada de alguna manera por los medios y pasan a un lado de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, también hay que ser honesto, pues hay que saber medir esto. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo? ¿Sí? Entonces es un tema bastante importante. También muy importante hacer estudios en campo, porque al inicio se quedaban mucho en el laboratorio, ¿no? Hay que sacar las cosas del campo a ver qué va a pasar, ¿no? Y el último punto que creo que en Europa ha hecho a perder todo es no haber hecho un buen trabajo con la opinión pública. Y quién sabe, con algún día yo creo que van a tener que cambiar de idea, pero últimamente se escucha cosas que aparecen. No, habla uno del transgénico y la gente se pone así. No, pero es que, y uno pone a pensar, yo siempre hago un paralelo. Ahorita, por ejemplo, hay muchos problemas y yo creo que hay miles de muertos por un problema, es un poco diferente, pero la tolerancia o la resistencia a antibióticos. ¿Sí? Realmente eso ya es un problema grave. Uno de repente va a un hospital, le va a una rodilla y ya no sale del hospital, ¿no? Esto ha pasado y pasa, yo creo que mucho y no saben de todos los casos. ¿Por qué? Porque realmente ya hay poblaciones de bacterias totalmente resistentes a los antibióticos. Y eso, pues nadie está así. Bueno, Europa nadie dice nada, porque bueno, seguramente los grandes laboratorios de salud farmacéuticos hacen que no salga a la luz de todas esas noticias, ¿no? Pero ahí hay algo muy grave, problemas de salud pública, y nadie dice nada. Pero las plantas transgénicas, pero la gente dice unas tonterías, que nos vamos a poner el ADN diario, nos comemos el ADN de todo lo que comemos, no pasa nada. A ver, ustedes sacan el ADN cuando vas a comer una papa normal o una transgénica. ¿Crees que la normal no tiene ADN? Pues claro que sí. Y hacen todo un escándalo porque muchas veces las plantas transgénicas, el gen marcador es un gen de la canamicina, de resistencia a un antibiótico. Decían, no, eso se va a brincar y no, pues las bacterias son resistentes sin que le haya brincado ningún gen. Ellas se hicieron resistentes así por la exposición a los antibióticos. Entonces ahí siempre hay como el trato de las cosas es bien diferente. Y pues ahí el poder de los laboratorios farmacéuticos creo que es bastante grande. Con esto
También hay un caso muy interesante, otra vez para regresar a ese tema. Hoy en día, bueno, en Europa durante muchos años había un problema con rabia. En poblaciones silvestres de animales, en particular en zorros. Pero se transmitían los perros y de vez en cuando había gente contaminada con rabia, que morían de rabia. Entonces, había toda una campaña, obviamente, de vacunación de los perros, también aquí, ¿no? Realmente los laboratorios que producen esas vacunas pues, ganan bastante dinero. Yo estudié en la Universidad de Estrasburgo, donde había una de las primeras empresas que desarrolló biotecnología todavía con aplicaciones, y ellos trabajaban sobre una vacuna transgénica contra la rabia, y lo que querían hacer ellos era vacunar los zorros, porque era el principal vector de la enfermedad. Ellos desarrollaron una vacuna que los ponían como en unas, no sé, como golosinas para los zorros, que era algo a base de carne, y el zorro cuando masticaba eso, realmente se vacunaba él solo, porque por las mucosas ahí entraba ahí se vacunaba el zorro. Entonces ellos hicieron todo el desarrollo en el laboratorio, empezaron a hacer ensayos con animales así confinados, y funcionaba muy bien. En el día que quisieron hacer ya un ensayo real en la naturaleza, pues ellos estaban en Francia, piden autorizaciones a las autoridades, no es siempre bueno. Entonces dijeron, bueno, de modo, pues vamos a tocar puertas en otras partes. Entonces fueron, Estrasburgo está en la frontera con Alemania, entonces fueron a Suiza, Alemania, Luxemburgo, a otros países ahí cercanos. Tuvieron autorización en Suiza, en Luxemburgo, de hacer ya ensayos en la naturaleza, y empezaron ya a difundir ahí, iban con helicópteros y llegaba esa cosa y se lo comenzó, y realmente ellos después de unos meses pudieron demostrar que ya no había tanta como contaminación de rabia en esas zonas donde habían ellos puesto sus productos. Se tardaron años, yo creo que 3 o 4 años más, para poder convencer a las autoridades de Alemania, de Francia, de todos los otros países de alrededor, para poderlo hacer también en sus países. ¿Por qué? Pues porque ahí los poderes de los grandes laboratorios pues no les dejaban entrar a esto, porque se les iba a acabar un mercado muy grande de las vacunas contra la rabia. Se siguen vacunando porque de repente hay brotes por ahí, ¿no? Pero sí lograron contrarrestar la rabia en los zorros, porque también durante años, décadas, había campañas de exterminación de los zorros. No, nunca los pudieron exterminar. Estos son bien listos, son animales muy listos. Entonces ahorita ya hacen campañas de vacunación que ya no matan a los zorros, y con eso ya han podido controlar la enfermedad, pero realmente lo habían podido hacer mucho antes. Entonces, otra vez, muchas veces, grandes avances tecnológicos, pues ahí a veces se detienen por cuestiones más bien de dinero, de política, de otras cosas. Entonces creo que el tema de biotecnología es un tema interesante, porque pues vamos a ver mucha la parte obviamente tecnológica y todo eso, pero tiene muchas otras implicaciones, ¿no? Bueno, entonces con eso se termina esta primera sesión. Voy a